Bienvenido a un nuevo audiolibro en Mentes Positivas. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este libro. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de lo nuevo que comparto en el canal. Cada semana comparto un audiolibro diferente con un tema muy interesante. Déjame tu like para saber que el video te gustó. No siendo más, empecemos. El libro de la llama violeta de Saint Germain. ¿Qué es el movimiento de Baha'í? Ese movimiento prepara a los seres para la felicidad por el conocimiento. Este nuevo conocimiento cósmico permite llegar rápidamente a la perfección total, colocar en orden nuestras existencias según las instrucciones de los maestros ascendidos invisibles. Ellos vivieron sobre la tierra mucho antes que nosotros y conocen nuestros errores. Ellos dicen que nosotros, los humanos, no vemos a la vida terrestre como debería ser vista. La humanidad actual se halla en una increíble angustia mundial. Dios dejó que ella se crease porque los hombres pretenden, en general, sustituirlo por su ciencia, que conduce a todo y a su pérdida también. Los hombres serán obligados a volver a él cuando lo descubran, después de haber disecado totalmente el átomo. Esto requiere también algún tiempo, mas los acontecimientos se precipitan. Resta, por tanto, a ciertos seres espiritualmente avanzados la posibilidad de poder conocer, desde ahora, los medios a utilizar para evadirse de la vida material que crearon y a la que se someten. Los decretos estudiados especialmente por los maestros y revelados por ellos nos permiten mejorar considerablemente nuestra vida. Esos decretos lanzados por una voz humana emiten vibraciones luminosas desconocidas por la mayor parte de los terrestres, pero vistas por algunas personas. Esas vibraciones son entonces tomadas, amplificadas y dirigidas por los maestros que las utilizan benéficamente sobre determinado punto del globo para el bien de todos. Numerosos seres cósmicos nos aconsejan y nos ayudan, y nosotros los ayudamos por nuestro verbo, porque nuestras voces tienen el poder de crear vibraciones. Cada vez que llamamos a los maestros en nuestros decretos, una gran luz se une a la de ellos y sus vibraciones producen colores, encajes, esferas luminosas, relámpagos, llamas de coloridos maravillosos. Es el resultado de las vibraciones de nuestros decretos. El violeta vibra más alto, alta frecuencia, que el berbellón, baja frecuencia. Por lo tanto, nosotros no empleamos nunca este último, mucho menos el negro totalmente negativo. Cada llama tiene su color y cada color representa una cualidad benéfica. El azul es el poder y la fuerza, el verde la abundancia, el rosa el amor divino, el amarillo la sabiduría y así muchos otros. De ese modo, podemos acumular los colores benéficos o maléficos en el aura que rodea a cada uno de nosotros, aura de los santos. Esta es entonces constituida según nuestras acciones negativas o positivas de colores más benéficos o menos benéficos. Pedid y recibiréis, dice Jesús. Los maestros, los ángeles, los arcángeles no ven lo que ocurre sobre la tierra envuelta en tinieblas espesas creadas por las fallas de los hombres. Ellos no pueden, así, responder a nuestras necesidades, a no ser cuando emitimos decretos o entonamos oraciones, estas menos poderosas que los decretos, los cuales producen luz por sus vibraciones luminosas. La luz penetra la densidad que envuelve la tierra y viene como respuesta de lo alto al amor divino que nosotros decretamos. Los maestros ascendidos son nuestros hermanos mayores. Es la ley cósmica, ella es única, y todo sobre la tierra como en el universo es regido por esta ley divina de la tasa de vibración. Todo es vibración. Entonces, para entrar en la paz y en la felicidad, es preciso aumentar las vibraciones y mantenerlas siempre sobre la discordia.
Se debe evitar literatura, cine, teatro de bajas vibraciones. Hay quien se juzga suficientemente fuerte para resistir. Entre tanto, esta cuestión de vibraciones es algo con lo cual la moral nada tiene que ver. Se puede ser moralmente perfecto y asimismo zozobrar en las tinieblas como consecuencia de una baja tasa de vibraciones. Por la mañana y por la noche, emitid decretos a vuestra presencia y ella os envolverá en la llama violeta. Vuestras vibraciones se tornan más rápidas, más bellas. No obstante, es necesario persistir por algunos meses y no crear bajas vibraciones. Los decretos se propagan en el mundo mental de la humanidad y hacen su trabajo sin que los humanos se aperciban de ello, igualmente cuando duermen. Por lo tanto, la actividad, la ley y el poder de la llama violeta consumidora es el único medio que permite aniquilar las formas de pensamiento destructivos y los karmas. El empleo de la expresión yo soy es la llave de la vida, de las vibraciones y de la energía que produce la perfección individual nacional o internacional. Por el empleo de esta expresión, todo problema puede ser transformado. Ya que tienes ahora el recurso de utilizar la llama violeta que consume tu karma, esto es, todas las faltas acumuladas en tus vidas pasadas, y la llama azul que consume todas las faltas de la vida presente, de la vida diaria, utiliza estas llamas por la mañana y por la tarde pronunciando decretos. Los decretos fueron dictados por los maestros que continúan dándoles al mismo tiempo que ciertas revelaciones sobre la vida cósmica y sobre los otros mundos. Haz esos decretos cuidadosa y calmadamente y constatarás por ti mismo en algunos meses el camino que recorriste. Evita lo más posible establecer contacto muy próximo con los humanos, sea en el trabajo, en la calle o en los comercios. Ciertamente eso no es fácil, mas es necesario para aliviar al máximo tu cura de las vibraciones nefastas de las multitudes, porque ellas fatigan. ¿Mas por qué todo esto?, dirás. Simplemente para ayudarles a suprimir sus reencarnaciones, su retorno sobre la tierra que no tendrían más fin. Los maestros, los Elohims, los arcángeles, los ángeles, las legiones celestiales, nada pueden hacer sin vosotros, por no tener el verbo que vibra y que hace vibrar la materia alrededor de los seres sobre los cuales ellos quieren enviar las llamas purificadoras que nosotros les pedimos en nuestros decretos. Por otro lado, ya que fueron los hombres que desde siglos crearon la discordia y el desorden sobre nuestro planeta, son ellos quienes deben trabajar para su elevación. Tal es la ley divina. ¿Qué tarea maravillosa ya comenzada se prepara para los hombres? Sin saber, nosotros todos participamos de la decadencia de nuestro globo en vidas anteriores. Ahora es necesario reparar. Otras generaciones van a descender para participar de esa gran obra de renovación planetaria. La Tierra y sus habitantes involucionaron. Ahora van a evolucionar para un largo periodo de felicidad llamado Edad de Oro. Los adeptos del movimiento Bajali existen en Alemania, Bélgica, Suiza, África del Norte, Brasil, Congo, Antillas Francesas y Francia. Por sus decretos, ellos toman parte en el mantenimiento de la paz. Emitan decretos para que la discordia no los alcance y que Dios les dé fuerza y coraje. Apoyaos vosotros en los maestros y enviad vuestro amor a vuestra presencia, que ella dé a vosotros su serenidad y su gracia. ¿No sentís que una parte de la humanidad corre para la decadencia y que otra se dirige a la luz a fin de preparar la nueva era? Nuestro movimiento Bajali tiene discípulos de diversas razas y de diversas religiones. La humanidad es una. En conjunto, los humanos crearon la discordia. En conjunto, deberán destruirla. Comparando la humanidad a un inmenso cuerpo compuesto de millares de células, los humanos, cuando alguno de ellos se tornan anárquicos, como ocurre actualmente, la humanidad se corrompe, se torna cancerosa, tal como el cuerpo físico cuando la anarquía aparece en las células.
Por ser la humanidad una, el mal o el bien practicado por los hombres en cualquier parte del globo concierne a todos. Mencionemos algunas recomendaciones con respecto de nuestra indumentaria. No uséis el negro ni el rojo vivo. Son colores siniestros. El negro principalmente produce la discordia y no atrae nada de bueno en la vida porque no deja pasar la luz. El gris es menos maléfico, mas no es bueno para los hermanos. El marrón es el color del egoísmo. No uséis el beige ni las tonalidades tristes. Usad azul, verde, violeta, amarillo y sobre todo blanco, pureza. Esperando adquirir la pureza, tomad vuestras pruebas como trampolines para subir cada vez más alto en la luz. Esas pruebas son exigidas, esas pruebas son sagradas. Bendecidlas porque son exámenes de los maestros. Bendecid los seres que os las proporcionan, pues ellos os permiten consumir vuestro karma. Dudas tal vez de la eficacia de este conocimiento. Sabed entonces que estos consejos no se refieren a la humanidad en general, esto es, a los seres que aún no están deseosos de realizar el ascenso al gran sol central. Ellos deben continuar el descenso para alcanzar el fondo de lo denso terrestre. Cuando hayan comprendido que esto no proviene de los maestros, posiblemente saldrán de ello usando esta nueva técnica del empleo de la llama violeta. El amor divino es el único vínculo posible entre los hombres. Para terminar, he aquí algunos consejos dados por el Maestro concernientes al pasado, al presente y al futuro. Es preciso dirigir la propia vida. Es preciso partir nuevamente de cero, esto es, de nada a cada minuto de la vida. No se debe ahondar. Todos los valores pueden ser invertidos, porque se cambia cada minuto, y lo que convenía hace un instante atrás, ahora no conviene más. En suma, el presente no existe. Es una línea de demarcación entre el pasado y el futuro, y esta línea se disloca sin cesar. El pasado se esconde y solo interesa el futuro que despunta. Es preciso anular el pasado y crear el futuro voluntariamente por medio de decretos. Es preciso crear lo bueno y luminoso y pensar que el presente es cada palabra que pronunciáis, cada pensamiento que emitís y que el futuro es tejido del presente. Tenéis la ventaja de crear un futuro feliz. Esto es lo que queréis, ¿no es así? Entonces, decid palabras luminosas y que la luz emane de vosotros. Es difícil no pensar mal, mas nosotros estamos ahí para ayudaros. Nosotros estamos ahí para enseñaros a dominar vuestro yo humano que se revela cuando no obtiene lo que quiere. Lo mejor entonces es no querer. Dejadnos amar a través de vosotros e indicaros el camino a seguir. Veréis que vuestras limitaciones serán consumidas y que llegaréis a encarar las cosas de otra manera. El futuro es todo lo que se piensa, todo lo que se dice, todo lo que se hace en bien o en mal. Algunos extractos de las enseñanzas de Saint Germain. Es necesario intensificar el empleo de la llama violeta. Es necesario pensar que todos los disgustos, las inundaciones, los temblores de tierra, los naufragios, las guerras, las revoluciones, en fin, todas las desgracias provienen de la discordia difundida por los humanos. Ellos son absolutamente responsables por su propia vida, así como también solidariamente por la vida de los otros. Todo es dependiente y ninguno puede subir en la luz sin trabajar para los otros. Es preciso comprender que si subís solo y los otros quedan estacionados, se producirá una fisura, una fractura, y vosotros caeréis en la grieta. Es necesario hacer subir a toda la humanidad y hacer que la tierra suba, porque en este caso la grieta, la fractura será física y producirá una catástrofe. No despreciéis a nadie, mis hijos, porque vosotros sois todos uno.
Enviad llama violeta en cantidad todos los días de vuestra vida sobre las otras razas que algunos desprecian. Enviad llama violeta en los establecimientos públicos, en las situaciones, en los gobiernos. Cargad con ella a los funcionarios, los conductores de trenes y de ómnibus, los automovilistas y los dirigentes de radio, etc. No critiques nada ni a nadie, porque vosotros sois responsables y solidarios en todo lo que ocurre sobre la tierra. Pensad que si alguien procede mal, sois también responsables por eso, y debéis corregir el comportamiento de ese ser. Debéis enviarle cantidades de oleadas de llama violeta. Si vuestro gobierno no os agrada, la culpa es vuestra. Si los programas de radio no os agradan, la culpa es vuestra. Si vuestra vida no os agrada, la culpa es vuestra. Sois culpables de toda discordia, mis hijos. Igualmente, los animales salvajes son producto de vuestra discordia. Y solo existe un remedio para eso, el uso de la llama violeta. Es necesario pedirle al gran director divino, que es el responsable para la tierra. Es preciso dirigir ondas y ondas de llama violeta sobre la tierra, sobre los otros planetas y sobre todo en el astral, que es el reservorio de todo el mal sobre la tierra. Yo a vosotros consagro por mi luz. Cumplid vuestro deber, mis hijos. Para limitar el ciclo de vuestras vidas, que son el producto de vuestro karma, es necesario consumir ese karma. Es necesario consumir ese karma con la llama violeta. Cuando hace 2000 años el bien amado Jesús vino a la tierra para mostrar a vosotros la ascensión, Él no podía explicaros la importancia de la llama violeta porque no estaba en el propósito divino. Él la conocía. Si la hubiese revelado, la humanidad se la habría rechazado para siempre. Ahora que nosotros hemos trabajado tanto sobre el intelecto humano, es porque Él posee la actitud de comprender la fuerza atómica, que yo puedo revelaros la presencia de la llama violeta, y vosotros la comprendéis. Comprenderéis que todo es vibración, el fuego, la luz, el aire y el agua y la materia densa. Sí, la materia que se presenta opaca y resistente, solamente que sus vibraciones son más lentas que las del fuego, del agua o del aire. Mas si hiciéramos muchos decretos de llama violeta, todas las vibraciones del universo se tornarían más cortas y más rápidas subiendo en la luz. El crimen, la envidia, los celos, la falsedad, la discordia, el odio y todo lo que se llama defecto tiene vibraciones lentas y pesadas. Y para salir de ellos, mis hijos, ¿qué es necesario hacer? Es preciso aumentar la tasa de vuestras vibraciones. Es preciso todas las mañanas y todas las tardes pedir a vuestra presencia inundaros de llama violeta. Que ella os dé su poder, su pureza, su potencia, su amor, su caridad. Y vuestras vibraciones se tornarán más rápidas y más fuertes. Subiréis así en la luz y dejaréis vuestros disgustos. Ellos no serán abolidos, mas saldréis de ellos simplemente como el loto que florece sobre el agua del lodo. Oh mis hijos de la luz, haced entonces un cuarto de hora de decretos todas las mañanas y todas las noches, cuidadosamente, calmadamente, serenamente, y veréis el camino que habéis recorrido en algunos meses. Yo os aseguro que vale la pena ese trabajo, porque él os conducirá dentro de algún tiempo a la liberación del octavo rayo. Es el rayo blanco de la liberación. Él apunta en el horizonte de vuestra vida. Él está ahí. Tienes la posibilidad de alcanzarlo. Que Dios os bendiga, mis queridos hijos de la luz. Decreto de Osok. Rayo blanco, rayo blanco, rayo blanco de Osok. Rayo blanco, rayo blanco, rayo blanco de Osok. Rayo blanco, rayo blanco, rayo blanco de Osok. Por Maestro Pablo, sobre los que están prontos desciende, 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 desciende. Mis queridos hijos de la luz, yo os santifico y quiero explicaros por qué recibiréis esta gracia y esta bendición. Nosotros tenemos necesidad de vosotros para transmitir nuestras ideas a los humanos.
Para eso, vuestras vibraciones se deben aproximar a las nuestras, porque las ideas son vibraciones, los pensamientos son vibraciones, los sentimientos son vibraciones. Ahora, las vibraciones de los humanos en general son lentas, y cuanto más lentas, más sus ideas se aproximan del reino animal. He aquí por qué nosotros os pedimos no comer carne animal, porque ésta tiene vibraciones más bajas que las radiaciones humanas. Tenemos necesidad urgente de seres que hayan salido del reino humano. Nosotros os preparamos mis hijos, nosotros preparamos Bajalí y la columna que desciende sobre vosotros. Preparamos vuestros cuerpos y pusimos en movimiento vuestros chakras. Y lo que es aún más importante, vosotros aceptáis obedecer y servir. Nosotros llegamos a ser maestros contemplando a Dios y su perfección. Entonces, haced como nosotros, diferenciaos lo que es animal, después de lo que es humano. La diferencia reside en la posibilidad que tienen los hombres de percibir a Dios en sí. Contemplad la luz y escuchadnos, mis hijos. Tenéis el libre albedrío y nosotros no queremos inmiscuirnos en vuestras actividades, mas os rogamos no abusar de ese libre albedrío. Tened la sabiduría de seguir la voz divina que habla en vosotros. Yo os bendigo y nosotros os amamos a todos. Saint Germain. Yo soy Jesús. Yo me anuncio en vuestros corazones. Yo estoy en vosotros. Yo estoy en vuestras almas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida de la paz sobre la tierra. Yo soy la resurrección y la vida del amor divino sobre la tierra. Yo soy la resurrección y la vida de la alegría entre los humanos. Yo soy la resurrección y la vida de la felicidad sobre la tierra. Yo soy la resurrección y la vida de la pureza divina sobre la tierra. Yo soy la resurrección y la vida del poder divino sobre la tierra. Yo soy la resurrección y la vida del bien, de lo bello, de lo bueno sobre la tierra. Que todos oigan mi voz. Clamad, clamad mi regreso, mis hijos. Clamad, clamad mi paz, mi amor, mi poder, mis hijos. Yo soy Jesús sobre la tierra. Yo soy el Cristo en vuestros corazones. Inefabilidad. La comprensión general que tenemos del lenguaje depende de la existencia de una zona amplia de experiencia común de la que participamos casi todos. Ese hecho crea una dificultad importante que complica la discusión que se sucederá en el libro. Los acontecimientos que han vivido los que se han encontrado próximos a la muerte están fuera de esa comunidad de experiencia, por lo que es de esperar que se encuentren con muchas dificultades lingüísticas para expresar con claridad lo que les ocurrió. Ciertamente, las personas implicadas caracterizan uniformemente sus experiencias de inefables, es decir, inexpresables. Muchos han observado a este respecto que no existían palabras para lo que estaban intentando decir o que no conocían adjetivos y superlativos para describirlo. Una mujer me lo resumió muy bien con las siguientes palabras. Me encuentro con verdaderos problemas cuando trato de contárselo, pues todas las palabras que conozco son tridimensionales. Conforme tenía la experiencia pensaba. Cuando me hallaba en clase de geometría, me decían que solo había 3 dimensiones y siempre lo acepté. Estaban equivocados. Hay más. Nuestro mundo, en el que vivimos ahora, es tridimensional, pero el próximo no lo es. Por eso es tan difícil contárselo. He de describirlo con palabras tridimensionales. Es lo más cercano que puedo conseguir, pero no es realmente adecuado. No puedo darle un cuadro completo. Oír las noticias. Numerosos individuos afirman haber oído a los doctores o a espectadores en el momento en que les daban por muertos. Una mujer me contó,
Estaba en el hospital, pero no sabían qué me pasaba. El doctor James me dijo que bajara al departamento de radiología para que me miraran el hígado por si descubrían algo. Como tenía alergia a muchos medicamentos, comprobaron lo que me iban a poner en el brazo y como no hubo reacción, siguieron adelante. Cuando usaron la dosis completa me quedé paralizada. Oí con toda claridad cómo el radiólogo fue hacia el teléfono, marcó un número y dijo: «Dr. James, he matado a su paciente, Mr. Martin». Sabía que no estaba muerta. Traté de moverme y de decírselo, pero no pude. Cuando estaban tratando de reanimarme, pude oírles hablar de los centímetros cúbicos que necesitaba de un medicamento, pero no sentí las agujas ni cuando me tocaron. Otro de los casos es el de una mujer que ya había tenido problemas con el corazón y tuvo un ataque cardíaco en el que casi perdió la vida. Me contó lo siguiente: «De repente quedé paralizada por terribles dolores en el pecho. Era como si me hubieran rodeado la mitad del pecho con una cinta de hierro y estuvieran apretando. Mi marido y un amigo en común me oyeron caer y vinieron corriendo a ayudarme. Me encontraba rodeada por una profunda oscuridad y a través de ella oí a mi esposo diciéndome como desde una gran distancia: «Esta vez ha sido definitivo. Pensé que tenía razón». Un joven que se creyó muerto después de un accidente de automóvil cuenta: «Oí a una mujer que preguntaba si estaba muerto y que alguien más le respondía que sí. Los informes de este tipo coinciden con los que los doctores y otros presentes recuerdan. Por ejemplo, un doctor me dijo: «Una paciente mía tuvo un paro cardíaco cuando había otro cirujano conmigo y yo me disponía a operarla. Vi cómo se le dilataban las pupilas. Durante cierto tiempo intentamos reanimarla, pero no teníamos ningún éxito, por lo que pensé que había muerto. Le dije al colega que estaba trabajando conmigo: «Intentémoslo una vez más y si no resulta lo dejamos». Esta vez su corazón volvió a latir. Posteriormente le pregunté si recordaba algo de su muerte. Me respondió que no mucho, salvo que me había oído decir: «Intentémoslo una vez más y si no resulta lo dejamos». Sensaciones de paz y quietud. Hay muchos que describen sentimientos y sensaciones agradabilísimas durante los primeros estadios de sus experiencias. Tras una grave herida en la cabeza, uno de los signos vitales de un hombre era indetectable, como él mismo explica. En el lugar de la herida noté una momentánea sensación de dolor, pero desapareció por completo. Sentí como si flotara en un espacio oscuro. El día era muy frío y, sin embargo, mientras estaba en esa negrura, lo que sentía era calor y la sensación más agradable que había experimentado nunca. Recuerdo que pensé: «Debo de estar muerto». Una mujer que fue reanimada después de un ataque cardíaco comenta: «Comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones. Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido y pensé: qué paz y quietud, nada me duele». Un hombre recuerda: «Tuve una gran y agradable sensación de soledad y paz. Era muy bello y sentía gran paz en mi mente». Un hombre que murió tras las heridas recibidas en Vietnam me dijo: «Mientras era herido sentí un gran alivio. No había dolor y nunca me había sentido tan relajado. Me encontraba a gusto y todo era agradable». El ruido. En muchos casos, los informes que hablan de la muerte o su proximidad se refieren a inusuales sensaciones auditivas. Algunas son muy desagradables. Un hombre que permaneció muerto durante 20 minutos en una operación abdominal habla de un terrible zumbido que venía del interior de mi cabeza. Me hacía sentirme muy incómodo. Nunca lo olvidaré. Otra mujer habla de que al perder la conciencia sintió una aguda vibración. Podría describirla como un zumbido. Me sentía como en una especie de remolino. Tan desagradable sensación también me la han descrito como un fuerte chasquido, un fragor, un estallido y como un sonido silbante como el del viento. En otros casos, los efectos auditivos parecían tomar una forma musical más agradable.
Por ejemplo, un hombre que revivió tras haber sido considerado como muerto a la llegada a un hospital cuenta que durante su muerte experimentó lo siguiente. Oí lo que me pareció un tintineo de campanas a mucha distancia, como si viniera impulsado por el viento. Parecían campanas de viento japonesas. Fue lo único que pude escuchar. Una joven que casi murió por hemorragia interna asociada con un problema de coagulación sanguínea me dijo que en el momento de perder la conciencia comenzó a oír música de un tipo especial, una soberbia y hermosísima clase de música. El túnel oscuro. A menudo, junto con el ruido, se tiene la sensación de ser empujado rápidamente por un espacio oscuro. Las personas a quienes he entrevistado utilizan palabras muy diferentes para describirlo. Una cueva, un pozo, un hoyo, un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un hueco, una alcantarilla, un valle y un cilindro. Aunque utilicen diferentes terminologías, es evidente que tratan de expresar la misma idea. Veamos dos relatos en los que figuran prominentemente el túnel. Me ocurrió cuando tenía 9 años, hace 27 de ello, pero fue tan sorprendente que nunca lo he olvidado. Una tarde me puse muy enfermo y me llevaron a toda prisa al hospital más cercano. Cuando llegué, dijeron que iban a dormirme, aunque no recuerdo el motivo, pues era muy joven entonces. En aquella época se utilizaba el éter. Me lo suministraron pasándome un paño por la nariz y, según me dijeron después, al instante mi corazón se detuvo. En aquel momento no supe que eso era precisamente lo que me había ocurrido, pero lo importante es que cuando ocurrió tuve una experiencia. Lo primero que sentí fue un ruido rítmico parecido a brum, brum, brum. Luego comencé a moverme a través, pensará que es fantasía, de un largo espacio oscuro. Parecía una alcantarilla o algo semejante. Me movía y sentía todo el tiempo ese ruido zumbante. Otro informante establece lo siguiente. Tuve una reacción alérgica a una anestesia local y dejé de respirar. Lo primero, que ocurrió bastante rápido, fue que pasaba a gran velocidad por un vacío oscuro y negro. Puede compararlo a un túnel. Era como si fuera montado en la montaña rusa de un parque de atracciones y pasara por ese túnel a gran velocidad. Durante una grave enfermedad, un hombre estuvo tan cerca de la muerte que sus pupilas se dilataron y el cuerpo se le quedó frío. Me encontraba en un hueco oscuro y negro. Es difícil de explicar, pero me sentía como si me moviera en el espacio a través de aquel negror. Era plenamente consciente y pensaba que estaba como en un cilindro carente de aire. Me sentía como en el limbo, a medio camino de aquí y a medio camino de algún otro lugar. Un hombre que murió varias veces tras graves quemaduras y heridas cuenta. Estuve en estado de shock durante una semana y en ese tiempo escapaba repentinamente a ese hueco oscuro. Me parecía estar allí mucho tiempo, flotando y cayendo por el espacio. Estaba tan acostumbrado a ese vacío que no pensaba en nada más. Antes de esa experiencia, que le ocurrió cuando era niño, un hombre había tenido miedo a la oscuridad. Su corazón dejó de latir a causa de heridas internas producidas en un accidente de bicicleta. Tuve la sensación de moverme por un profundo y oscurísimo valle. La oscuridad era tan impenetrable que no podía ver absolutamente nada, pero era la experiencia más maravillosa y libre de inquietudes que pueda imaginar. En otro caso, una mujer que había tenido peritonitis relata lo siguiente. El doctor ya había avisado a mi hermana y hermano que me vieran por última vez. La enfermera me puso una inyección que me ayudara a morir mejor. Las cosas que me rodeaban en el hospital comenzaron a parecerme cada vez más lejanas. Mientras ellas retrocedían, entraba en un estrecho y oscurísimo pasadizo. Parecía encajar en su interior, y comencé a deslizarme y a caer, caer y caer.
Una mujer que estuvo cerca de la muerte tras un accidente de tráfico traza un paralelo con un programa de televisión. Una sensación de profunda paz y quietud sin miedo, tras la cual me sentí en un túnel de círculos concéntricos. Poco después vi un programa de televisión llamado El túnel del tiempo, en el que los personajes viajan por ese túnel en la espiral. Es lo más parecido a lo que yo sentí. Un hombre que estuvo muy cerca de la muerte trazó un paralelo con un antecedente de su religión. Lo cuenta así. De repente me encontré en un valle muy profundo y oscuro. Había un sendero, casi una carretera por el valle, y yo descendía por él. Luego, cuando ya estaba bien, pensé, ahora sé a qué se refiere la Biblia cuando habla del valle sombrío de la muerte, pues he estado allí. Fuera del cuerpo. Es un tópico decir que la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestros cuerpos físicos. También damos por supuesto que tenemos mente, pero a casi todo el mundo la mente le parece más efímera que el cuerpo. Después de todo, no es más que el efecto de la actividad química y eléctrica producida en el cerebro, que es parte del cuerpo físico. A muchos les parece incluso imposible imaginar que existen en algo que no sea el cuerpo físico al que están acostumbrados. Con anterioridad a sus experiencias, las personas a las que he entrevistado no eran diferentes como grupo y por lo que se refiere a esta actitud de la persona media. Este es el motivo de que tras su rápido paso por el túnel oscuro, una persona que ha muerto se encuentre tan sorprendida. En aquella circunstancia, pudo verse a sí misma mirando a su cuerpo físico desde un punto exterior, como si fuera un espectador, como si viera las personas y acontecimientos en el escenario de un teatro o en la pantalla de un cine. Veamos ahora algunas partes de relatos en las que se describen los extraños episodios en que se vieron fuera del cuerpo. Tenía 17 años y trabajaba junto con mi hermano en un parque de atracciones. Una tarde fuimos a nadar y nos acompañaron otros compañeros. Uno de ellos dijo, «Crucemos el lago a nado». Ya lo había hecho en numerosas ocasiones, pero ese día, por algún motivo, me hundí en mitad del lago. Me quedé medio flotando y de repente sentí como si estuviera fuera del cuerpo, fuera de todo en el espacio. Me encontraba en un punto estable sin moverme, desde el que veía mi cuerpo en el agua a 3 o 4 pies, subiendo y bajando. Lo veía desde atrás y un poco lateralmente. Aunque me encontraba afuera, seguía sintiéndome con forma corporal. Tuve una sensación etérea que es casi indescriptible. Me sentía como una pluma. Una mujer recuerda. Hace un año ingresé en el hospital con problemas cardíacos y a la mañana siguiente comenzó a dolerme mucho el pecho. Pulsé el timbre que tenía al lado de la cama para llamar a las enfermeras. Vinieron y comenzaron a hacerme cosas. Me sentía muy incómoda acostada sobre la espalda y me di la vuelta, pero en ese momento dejé de respirar y el corazón se detuvo. Oí gritar a las enfermeras mientras sentía que salía de mi cuerpo y me deslizaba entre el colchón y la barandilla que había al lado de la cama. En realidad, era como si pasase a través de la barandilla hasta posarme en el suelo. Luego comencé a elevarme lentamente. Al subir, vi que más enfermeras estaban entrando precipitadamente en la habitación. Serían unas 12. El doctor estaba haciendo una ronda por el hospital y le llamaron. También le vi entrar. Pensé, ¿qué estará haciendo aquí? Floté hasta el techo, pasando al lado de la lámpara que colgaba de él y me detuve allí mirando hacia abajo. Me sentía como si fuera un pedazo de papel que alguien ha arrojado hacia arriba. Desde allí les miraba mientras intentaban reanimarme. Mi cuerpo estaba tumbado sobre la cama y todos lo rodeaban. Oí a una enfermera decir, «Dios mío, ha muerto», mientras otra se inclinaba para hacerme la respiración boca a boca. Le miraba desde atrás mientras lo hacía.
Nunca olvidaré su pelo. Lo tenía muy corto. Entraron con una máquina y me dieron descargas en el pecho. Al hacerlo, mi cuerpo saltó y pude oír los chasquidos y crujidos de mis huesos. Era algo horrible. Mientras les veía allá abajo golpeando el pecho y doblando mis brazos y piernas, pensaba: ¿por qué están haciendo todo eso? Ya me he muerto. Un joven al que entrevisté me contó lo siguiente. Me ocurrió hace 2 años cuando acababa de cumplir 19. Conducía el coche para llevar a su casa a un amigo y al llegar a una intersección me detuve para mirar en ambas direcciones y no vi que viniese coche alguno. Me metí en la intersección y oí gritar a mi amigo con todas sus fuerzas. Cuando miré, me cegó una luz. Eran los faros de un coche que se precipitaba hacia nosotros. Escuché el horrible sonido que se hizo del lado del coche al estrujarse y durante un instante me pareció atravesar un espacio cerrado y oscuro. Fue todo muy rápido. Luego me encontré flotando a unos 5 pies por encima de la calle y a 5 yardas del coche, desde donde oí el eco del choque. Vi que la gente corría y se arremolinaba alrededor del lugar del accidente. Mi amigo, en estado de shock, salió del coche. Pude ver mi propio cuerpo en la chatarra entre toda aquella gente y cómo intentaban sacarlo. Mis piernas estaban retorcidas y había sangre por todas partes. Como es de suponer, por las mentes de las personas que se encontraban en esas situaciones pasaron pensamientos y sensaciones que no se produjeron en todos. A algunos, la noción de hallarse fuera de sus cuerpos les parecía tan impensable que incluso cuando la estaban experimentando se sentían muy confusos y durante mucho tiempo no ligaron aquella situación con la muerte. Se preguntaban qué estaba ocurriendo, por qué podían verse desde el exterior como si fueran espectadores. Las respuestas emocionales a tan extraño estado varían mucho. Algunos informan que al principio sintieron un desesperado deseo de regresar a sus cuerpos, pero que no tenían la más ligera idea de cómo hacerlo. Otros recuerdan que sintieron mucho miedo, casi pánico. Sin embargo, algunos tuvieron reacciones más positivas como la siguiente. Enfermé gravemente y el doctor me trasladó a un hospital. Una mañana me rodeó una sólida niebla gris y abandoné el cuerpo. Tuve la sensación de flotar hacia afuera y cuando miré atrás me vi a mí mismo en la cama, pero no sentí miedo. Me encontraba tranquilo y sereno, con una gran paz, sin sentir la menor preocupación o miedo. Era simplemente una sensación de tranquilidad. Pensé que me debía estar muriendo y que así ocurriría si no regresaba al cuerpo. Las actitudes que los distintos individuos sienten ante los cuerpos que han dejado atrás son muy variables. Es muy común que recuerden sensaciones referentes al cuerpo. Una joven que en el momento de la experiencia estaba siguiendo cursos de enfermería expresó un miedo incomprensible. En la escuela de enfermeras intentaban que comprendiéramos que debíamos donar nuestros cuerpos a la ciencia, pero cuando les veía esforzarse porque respirara de nuevo pensé: no quiero que usen mi cuerpo. 2 personas más me dijeron que pensaron exactamente lo mismo cuando se encontraron fuera de sus cuerpos. Es curioso, ambos pertenecían a la profesión médica. Uno era doctor y la otra enfermera. En algún caso, esta preocupación toma la forma de lamento. El corazón de un hombre se detuvo después de una caída en la que su cuerpo quedó destrozado. Recuerda, ahora sé que estaba tumbado en la cama, pero entonces veía la cama y al doctor ocupándose de mí. No podía entenderlo. Veía mi propio cuerpo tumbado sobre la cama. Me sentí muy mal cuando lo vi tan deshecho. Algunos me han dicho que tuvieron sentimientos de infamiliaridad con respecto a sus cuerpos, como en este sorprendente pasaje. No entendía que pudiera tener esa forma. Estaba acostumbrado a verme en fotos o frente a un espejo, y en ambos casos parecía plano. De repente yo o mi cuerpo estaba allí y podía verlo. Podía verlo perfectamente a 5 pies de distancia. Tardé unos momentos en reconocerme.
En uno de los informes, esta infamiliaridad toma una forma extrema y humorística. Un médico nos cuenta que durante su muerte clínica estaba al lado de la cama mirando su propio cadáver, que ya había asumido el típico color gris de los muertos. Desesperado y confuso, trataba de decir qué es lo que podía hacer. Llegó a la conclusión de que debía irse, pues estaba sintiendo muy mal. De niño, su abuelo le había contado historias de fantasmas y, paradójicamente, no me gusta estar alrededor de eso que parecía un cuerpo muerto, ni siquiera aunque fuera yo mismo. En el extremo opuesto, algunos me han dicho que no tenían sensaciones particulares con respecto a sus cuerpos. Por ejemplo, una mujer que tuvo un ataque de corazón y sintió que se estaba muriendo, se vio empujada a través de una oscuridad hasta el exterior de su cuerpo. Este es su relato. No volví la vista atrás para mirar el cuerpo. Sabía que estaba allí y que podía verlo si miraba. Pero no quería verlo, pues sabía que había hecho todo lo que estaba en mi mano en la vida y quería dirigir mi atención a la otra esfera de cosas. Pensaba que volverme para mirar el cuerpo era como hacerlo para mirar el pasado y no lo deseaba. Similarmente, una joven que tuvo la experiencia tras un accidente en el que recibió varias heridas cuenta: podía ver mi cuerpo enredado en el coche entre todos los que se habían reunido alrededor, pero no sentía nada por ello. Como si se tratase del de otra persona, o mejor, de un objeto. Sabía que era mi cuerpo, pero no me producía ninguna sensación. A pesar de lo extraño de ese estado, la situación se imponía tan repentinamente a la persona muerta que podía pasar algún tiempo antes de que entendiese el significado de lo que estaba ocurriendo. Podía estar fuera del cuerpo algún tiempo, tratando desesperadamente de clasificar las cosas que estaban ocurriendo y que pasaban por su mente, antes de comprender que estaba muriendo o incluso que estaba muerta. Cuando se producía la comprensión, podía llegar con potentes fuerzas emocionales y provocar sorprendentes pensamientos. Una mujer recuerda que pensó: «Estoy muerta, ¡qué maravilla!». Un hombre me contaba que le llegó el siguiente pensamiento: «Esto debe de ser lo que llaman muerte». Incluso en el momento de la comprensión, esta podía acompañarse de una sensación de sorpresa y de un rechazo de aquel estado. Por ejemplo, un hombre, recordando la promesa bíblica de 3 veintenas y 10 años, protestó porque apenas había vivido una veintena. Una joven me contó este impresionante relato de esos sentimientos. Pensé que estaba muerta y no me preocupaba, pero no conseguía saber a dónde iría. Mi pensamiento y conciencia eran como los que había tenido en vida, aunque no podía entenderlo. Pensaba: ¿a dónde voy? ¿Qué haré? Dios mío, estoy muerta. No puedo creerlo. Nadie se cree nunca que va a morir. La muerte es algo que va a ocurrirle a otra persona. Nunca te crees de verdad que a ti te sucederá. Por consiguiente, decidí esperar hasta que desapareciera toda la excitación y se llevaran mi cuerpo, tratando mientras tanto de pensar a dónde debía ir. En uno o dos de los casos que he estudiado, las personas muertas cuyas almas, mentes, conciencias o como quieran llamarlas, se liberaron de sus cuerpos, decían que tras la liberación no se sentían en ningún tipo de cuerpo. Se sentían conciencias puras. Uno de ellos me dijo que durante la experiencia era como si pudiera ver todo lo que me rodeaba, incluyendo mi cuerpo yacente, sin ocupar espacio alguno. Es decir, como si fuera un punto de conciencia. Otros no recordaban si estaban o no en un cuerpo tras haber abandonado el cuerpo físico, pues se hallaban totalmente embebidos en los acontecimientos que les rodeaban. Sin embargo, la mayoría de mis entrevistados afirman haberse encontrado en otro cuerpo tras la liberación del físico. No obstante, entramos en un área que es muy difícil tratar. El nuevo cuerpo es uno de los 2 o 3 aspectos de las experiencias de muerte en los que lo inadecuado del lenguaje humano presenta los mayores obstáculos. Casi todos los que me han hablado de ese cuerpo se han sentido frustrados y se han alegado que no podían describirlo.
Empero, los relatos de ese cuerpo guardan gran semejanza entre sí. Aunque cada individuo usa diferentes palabras y traza analogías distintas, los diversos modos de expresión caen con gran frecuencia en lo mismo. Todos los informes muestran también bastante acuerdo por lo que respecta a las propiedades y características del nuevo cuerpo. Para adoptar un término que resuma sus propiedades, y dado que ha sido usado por 2 de los entrevistados, a partir de ahora le llamaré cuerpo espiritual. Casi siempre fueron conscientes de sus cuerpos espirituales por sus limitaciones. Cuando salían del cuerpo físico, trataban desesperadamente de contarles a los otros su situación, pero nadie podía oírles. Todo ello queda muy bien ilustrado y extractado en la historia de una mujer que sufrió una detención respiratoria y fue llevada a una sala de emergencia, donde se hizo un intento de reanimación. Les vi mientras me reanimaban. Era realmente extraño. No me encontraba muy alta. Era como si estuviese encima de un pedestal, pero no muy por encima de ellos, pero lo suficiente para verlos. Traté de hablarles, pero nadie me oía. Para complicar el hecho de que las personas que le rodean no lo oyen, el que se encuentra en un cuerpo espiritual se da cuenta pronto de que tampoco le ven. El personal médico o el resto de personas que se encuentran allí pueden ver a través del cuerpo espiritual sin dar el menor signo de haberse apercibido de su presencia. El cuerpo espiritual también carece de solidez. Atraviesa fácilmente los objetos físicos del entorno y no puede agarrar ningún objeto o persona. Los doctores y enfermeras golpeaban mi cuerpo para reanimarlo y hacerme regresar, y yo no dejaba de repetirles: «Dejadme solo, solamente quiero que me dejéis solo. Cesad de golpearme de una vez». No me oían. Por tanto, traté de cogerles las manos para que dejasen de golpearme, pero nada ocurría. Nada podía hacer. No sabía lo que ocurría, pero no podía moverles las manos. Trataba de mover y tocar sus manos. Cuando las había golpeado, seguían allí. No sé si mis manos las traspasaban, las rodeaban o qué era lo que ocurría. No sentía ninguna presión en sus manos cuando trataba de moverlas. Otro de los informantes dice: «La gente venía de todas direcciones hasta el lugar del accidente. Desde el estrecho sendero donde me encontraba podía verlos. Al llegar no parecían notarme. Seguían caminando con la vista al frente. Cuando estaban muy cerca, traté de dar la vuelta, de apartarme de su camino, pero pasaron a través mío». Tampoco hay variación en que el cuerpo espiritual carece de peso. La mayor parte lo notan cuando, como en algunos de los párrafos seleccionados ya citados, se encuentran flotando hacia el techo de la habitación o en el aire. Algunos lo describen como una sensación de flotabilidad, una sensación de ingravidez o de ir a la deriva. Normalmente, en nuestros cuerpos físicos, tenemos muchos modos de percepción que nos informan de en qué parte del espacio se hallan nuestros cuerpos o sus miembros en un momento dado y de si se están moviendo. La visión y el sentido del equilibrio son muy importantes a este respecto, pero hay otro sentido implicado en ello. La sinestesia es nuestro sentido de movimiento o tensión en los tendones, articulaciones y músculos. Normalmente, no somos conscientes de las sensaciones que nos llegan a través del sentido sinestésico porque esa percepción se ha entorpecido por el uso constante. Sospecho, sin embargo, que si desapareciera de repente notaríamos su ausencia. El hecho es que algunos me hicieron comentarios referentes a que eran conscientes de la falta de sensaciones físicas, de peso corporal, de movimiento y sentido de la posición. Esas características del cuerpo espiritual, que en un principio pueden verse como limitaciones, también pueden, con igual validez, considerarse como falta de limitaciones. Piénsenlo de esta manera. Una persona con cuerpo espiritual está en posición privilegiada con respecto a las personas que le rodean. Puede verlas y oírlas, pero ellas no pueden hacer lo mismo con ella. Muchos espías lo considerarían una condición envidiable. Asimismo, aunque atraviesa el pomo de la puerta cuando quiere tocarlo, no tiene ninguna importancia,
pues pronto descubre que puede atravesar la puerta. Una vez que se sabe cómo hacerlo, viajar es extremadamente sencillo en ese estado. Los objetos físicos no presentan ninguna barrera y el movimiento de un lugar a otro puede ser muy rápido, casi instantáneo. Además, a pesar de la falta de perceptibilidad por parte de la gente con cuerpos físicos, todos los que lo han experimentado están de acuerdo en que el cuerpo espiritual es algo, aunque ese algo sea imposible de describir. Hay como un acuerdo en que tiene forma. A veces una nube circular o amorfa y a veces la misma que el cuerpo físico, e incluso partes, proyecciones o superficies análogas a los brazos, piernas, cabeza, etc. Incluso en los informes en que se habla de configuración redondeada, a menudo se añade que tiene extremos, una parte superior y otra inferior definidas, y a veces los miembros antes mencionados. Ese cuerpo me lo han descrito con términos muy variados, pero me daba cuenta rápidamente que estaban formulando la misma idea en todos los casos. Las palabras y frases que han utilizado los diferentes entrevistados incluyen bruma, nube, como el humo, vapor transparente, nube de colores, algo tenue, modelo energético u otras que expresan significados similares. Finalmente, todos observan una degradación del tiempo en ese estado exterior al cuerpo. Algunos dicen que aunque tienen que describir su estancia en un cuerpo espiritual en términos temporales, pues el lenguaje humano lo es, el tiempo no formaba parte de su experiencia del mismo modo que lo es cuando se está en un cuerpo físico. A continuación, incluyo pasajes de 5 entrevistas en las que se habla de algunos de estos aspectos fantásticos de la existencia en un cuerpo espiritual. Primero, perdí el control del coche en una curva, saltó por los aires y recuerdo haber visto el azul del cielo y que el coche caía en una zanja. Mientras el vehículo se salía de la carretera pensé, he tenido un accidente. En ese momento perdí el sentido del tiempo y mi realidad física por lo que respecta al cuerpo. Perdí contacto con mi cuerpo. Mi ser o mi espíritu, como quiera llamarle, se salía de mí, fuera de mi cabeza. No era nada doloroso, era como si se elevara y estuviera por encima de mí. Mi ser sintió que tenía densidad, pero no una densidad física. No sé de qué tipo, imagino que ondas o algo semejante. Nada realmente físico, casi como si estuviera cargado, si así quiere llamarlo. Lo cierto es que sentía que tenía algo. Era pequeño y como si fuera circular, pero sin contornos rígidos. Podría recordar a una nube, daba la impresión de que estaba dentro de una envoltura propia. Para salir del cuerpo, lo hizo primero el extremo grande y luego el más pequeño. Tenía una sensación de ligereza. No había tensión en mi cuerpo físico. La sensación era de total separación. Mi cuerpo no tenía peso. Lo más sorprendente de toda la experiencia fue el momento en que mi ser quedó suspendido por encima de la cabeza. Era como si estuviera decidiendo si se iba o se quedaba. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Al principio y al final del accidente, todo se movía muy rápido, pero en este tiempo particular, una especie de tiempo interior, mientras mi ser estaba suspendido por encima de mí y el coche caía en la zanja, me pareció que tardaba mucho en caer. Además, en ese momento, no me sentía muy implicado en el coche, ni en el accidente, ni en mi propio cuerpo. Solo me sentía unido a la mente. Mi ser no tenía características físicas, pero he de describirlo en esos términos. Podría hablar de ello de muchas maneras, con muchas palabras, pero ninguna sería adecuada. Es difícil de describir. Finalmente, el coche golpeó contra el suelo y dio varias vueltas, pero mis únicas heridas fueron una torcedura de cuello y un pie magullado. Segundo, cuando salí fuera del cuerpo físico, fue como si saliera de mi cuerpo y entrara en otra cosa. Era otro cuerpo, pero no un cuerpo humano normal.
Era algo diferente, ni un cuerpo humano ni un globo de materia. Tenía forma, pero no color. Poseía algo que usted podría llamar manos. No puedo describirlo. Me hallaba demasiado fascinado con todo lo que me rodeaba, ocupado en ver desde afuera mi propio cuerpo, y no pensaba en el tipo de cuerpo en que estaba metido. Todo parecía transcurrir muy deprisa. Aunque el tiempo no era el mismo, existía. Las cosas parecen sucederse más rápidamente cuando se está fuera del cuerpo. Tercero, recuerdo que me llevaron a la mesa de operaciones y me hallé varias horas en estado crítico. Durante ese tiempo estuve entrando y saliendo de mi cuerpo físico y pude verlo directamente desde arriba. Mientras lo hacía, seguía estando en un cuerpo. No era un cuerpo físico, sino algo que podía describirse como un modelo energético. Si tengo que ponerlo en palabras, diría que era transparente, un ser espiritual en oposición a un ser material. Tenía diversas partes. Cuarto, cuando mi corazón dejó de latir, sentí que era un balón redondo, o casi sería mejor decir que era una pequeña esfera dentro del balón. No puedo describírselo. Quinto, estaba fuera del cuerpo y lo miraba desde 10 yardas de distancia, pero seguía pensando como cuando estaba en un cuerpo físico. Aquello desde donde pensaba tenía la misma altura. No era un cuerpo, o al menos lo que pensamos que es un cuerpo. Podía sentir algo, una especie de envoltura, como una forma transparente, aunque no del todo. Una energía, quizá algo así como una pequeña esfera de energía. No era consciente de ninguna sensación corporal, temperatura o algo semejante. En sus informes, otros entrevistados han mencionado brevemente la semejanza de forma entre sus cuerpos físicos y los espirituales. Una mujer me dijo que mientras estaba fuera de su cuerpo físico sentía todas las formas corporales, piernas, brazos, todo, incluso aunque no percibía una sensación de peso. Otra mujer que vio el intento de reanimación de su cuerpo desde un punto más abajo del techo dice: seguía dentro de un cuerpo, me inclinaba y miraba hacia abajo, moví las piernas y noté que una estaba más caliente que la otra. En ese estado, según recuerdan algunos, el pensamiento se encuentra tan falto de impedimentos como el movimiento. Una y otra vez he escuchado de mis entrevistados que en cuanto se acostumbraban a la nueva situación, comenzaban a pensar más lúcida y rápidamente que en la existencia física. Por ejemplo, hablando de lo que le ocurrió mientras estaba muerto, cierto hombre me dijo: las cosas que no son posibles ahora lo eran entonces. La mente es tan clara, tan agradable. Mi mente lo dominaba todo al instante sin tener que pensar en ello más de una vez. Al cabo de un rato, cuanto estaba experimentando tenía algún significado para mí. La percepción en el nuevo cuerpo es al mismo tiempo semejante y diferente a la percepción en el cuerpo físico. En algunos aspectos, la forma espiritual es más limitada. Ya vimos que no hay sentido sinestésico. En 2 casos, me informaron que no había sensación de temperatura, mientras que en la mayor parte de ellos hablan de una confortante sensación de calor. Ninguno de los entrevistados habló nunca de olores o sabores. Por otra parte, los sentidos que se corresponden con los de la vista y el oído permanecen intactos en el cuerpo espiritual, o en realidad son más perfectos que en la vida física. Un hombre me dijo que su visión era increíblemente más poderosa y, según sus propias palabras, no entiendo cómo podía ver tanto. Una mujer, recordando estas experiencias, observaba. Daba la impresión de que el sentido espiritual no tuviese limitaciones, de que podía verlo todo en todas partes. En el siguiente relato de una mujer que salió de su cuerpo tras sufrir un accidente, se describe muy gráficamente ese fenómeno. Había mucha actividad y la gente corría hacia la ambulancia. Siempre que miraba a una persona para saber lo que estaba pensando, se producía un efecto semejante al de un lente de zoom y yo me encontraba allí.
pero parecía que esa parte de mí, a la que llamaré mente, seguía estando en su posición primitiva, a varias yardas de mi cuerpo físico. Cuando quería ver a alguien, parecía como si una parte de mí, como una trazadora, se desplazase hasta allí. Tenía la sensación de que si ocurría algo en cualquier parte del mundo podía ir allí. Solo por analogía puede hablarse del sentido del oído en el estado espiritual, pues casi todos afirman no haber escuchado sonidos o voces humanas. Más bien parecen recoger los pensamientos de quienes les rodean, y como veremos más tarde, ese mismo tipo de transferencia directa de pensamientos juega un papel importante en los estados posteriores de las experiencias de muerte. Una mujer señalaba: podía ver a quienes me rodeaban y entender lo que estaban diciendo. No les oía como lo oigo a usted. Era más bien que sabía lo que estaban pensando, pero en mi mente, no en su vocabulario real. Lo sabía un segundo antes de que abrieran la boca para hablar. Según un informe muy interesante, parece que los más graves daños en el cuerpo físico no afectan de ningún modo al espiritual. Un hombre perdió parte de su pierna en un accidente y fue declarado clínicamente muerto. Lo supo porque vio claramente su cuerpo dañado mientras el doctor trabajaba con él. Hablando del tiempo en que estuvo fuera de su cuerpo, cuenta: podía sentir mi cuerpo y estaba entero, lo sabía. Lo sentía entero y comprendía que todo mi yo se encontraba allí aunque no estuviese. En este estado incorpóreo, una persona está separada de las otras. Puede verlas y entender sus pensamientos, pero ellas no son capaces de verla ni oírla. La comunicación con los otros seres humanos no existe, ni siquiera a través del tacto, pues el cuerpo espiritual carece de solidez. No es sorprendente, por tanto, que al rato se produzcan profundos sentimientos de aislación y soledad. Un informante me contó que podía ver todo lo que le rodeaba en el hospital, doctores, enfermeras y el resto del personal, pero le era imposible comunicarse con ellos de ninguna manera, por lo que, según sus propias palabras, me encontraba desesperadamente solo. Muchos otros me han descrito intensos sentimientos de soledad. Mi experiencia, todas las cosas por las que estaba pasando era bella, pero indescriptible. Deseaba que hubiera otros conmigo para verlo y tenía la sensación de que nunca sería capaz de describir a nadie aquello. Me sentía solo porque quería que alguien estuviese a mi lado para compartirlo. Sabía que no era posible, que me encontraba en un mundo privado y llegué a sentirme algo deprimido. Otro informante cuenta: era incapaz de tocar nada, de comunicarme con algunos de los que me rodeaban. Es una terrible sensación de soledad. Te sientes completamente solo y eres consciente de ello. Y otro: estaba asombrado, no podía creer lo que ocurría. No estaba preocupado ni pensaba: estoy muerto y mis padres se han quedado atrás, estarán tristes y no los volvería a ver. Nada de eso pasaba por mi mente. No obstante, era consciente de estar solo, muy solo, casi como si fuera un visitante de algún otro lugar, como si no tuviese relaciones, como si no existiese amor ni nada semejante. Todo era muy técnico, en realidad no lo entiendo. Pronto desaparecen, sin embargo, los sentimientos de soledad de la persona muerta, conforme va profundizando más en sus sentimientos cercanos a la muerte. En determinado momento, vienen otros para ayudarle en la transición que está sufriendo. Pueden tener la forma de otros espíritus, frecuentemente la de parientes o amigos muertos que el individuo ha conocido en vida. En muchos casos de los que he entrevistado, aparece un ser espiritual de carácter muy diferente. En las siguientes secciones trataremos de esos encuentros. Encuentro con otros. Algunos me dijeron que en determinado momento, mientras estaban muriendo,
A veces nada más iniciarse la experiencia, a veces después de que había tenido lugar otros acontecimientos, se daban cuenta de la presencia de otros seres que estaban allí para facilitarles la transición a la muerte, o en 2 casos, para decirles que su tiempo de morir no había llegado y debían regresar a sus cuerpos físicos. Tuve esta experiencia cuando estaba teniendo un hijo. El parto fue difícil y perdí mucha sangre. El doctor dio el caso por perdido y dijo a mis parientes que estaba muriendo. Sin embargo, me daba cuenta de todo y cuando le oí decir eso sentí que volvía en mí. Cuando lo hice, me di cuenta de la presencia de multitudes de ellos flotando por el techo de la habitación. A todos los había conocido en mi vida pasada y ya habían muerto. Reconocí a mi abuela y a una compañera de la escuela, así como a otros muchos parientes y amigos. Creo que sobre todo vi sus caras y sentí su presencia. Todos parecían complacidos. Era una ocasión de felicidad y sentí que habían venido para protegerme o guiarme. Era como si estuviera volviendo a casa y ellos se encontraban allí para darme la bienvenida. En ese tiempo tuve la sensación de que todo era luminoso y bello. Fue un momento glorioso. Un hombre recuerda. Varias semanas antes de mi experiencia de proximidad a la muerte, Bob, un buen amigo mío, había sido asesinado. Cuando salí de mi cuerpo, tuve la sensación de que Bob estaba allí a mi lado. Podía verlo en mi mente y sentir su presencia, pero era algo extraño. No le vi con su cuerpo físico. Podía ver cosas, pero no en forma física, sino algo así como en su apariencia. ¿Tiene algún sentido todo esto? Él estaba allí y no tenía cuerpo físico. Era una especie de cuerpo transparente, y aunque podía sentir sus partes, piernas, brazos, etc., no los veía físicamente. En aquellos momentos no pensé que fuera extraño, pues no necesitaba verlo con mis ojos. No tenía ojos, además. Le pregunté, Bob, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estoy muerto? Nunca me respondía, no decía una palabra. A menudo, mientras estuve en el hospital lo vi allí y le repetí las mismas preguntas, pero nunca respondió. El mismo día que el doctor dijo que viviría, él desapareció. A partir de ese momento ni le vi ni sentí su presencia. Era como si estuviera estado esperando a que pasase esa frontera final para hablarme y darme todos los detalles de lo que iba a suceder. En algunos casos, los espíritus que encontraron no eran personas a las que hubieran conocido en la vida física. Una mujer me contó que durante su experiencia de separación del cuerpo, no solo vio su propio y transparente cuerpo espiritual, sino el de otra persona que había fallecido recientemente. No sabía de quién se trataba, pero hizo una observación muy interesante. No veía que esa persona, ese espíritu, tuviese una edad determinada. Ni siquiera yo tenía un sentido del tiempo. En unos casos, los entrevistados han llegado a creer que los seres con los que se encontraban eran sus ángeles guardianes. A un hombre, el espíritu le dijo: «Te he ayudado en este estadio de la existencia, ahora te haré pasar a otros». Una mujer me dijo que mientras estaba abandonando el cuerpo, detectó la presencia de 2 seres que se identificaron como ayudantes espirituales. En 2 casos muy similares, me hablaron de haber escuchado una voz que les decía que no estaban muertos y debían regresar. Uno de ellos lo cuenta así: «Oí una voz. No era una voz de hombre, sino algo que está más allá de los sentidos. Me dijo lo que debía hacer, regresar, y que no debía sentir miedo por volver a mi cuerpo físico». Los seres espirituales pueden tener una forma algo más amorfa. Mientras estuve muerto en aquel vacío, hablé con gente. En realidad, no puede decirse que hablase con gente corporal. Tenía la sensación de que había gente que me rodeaba. Podía sentir su presencia e incluso sus movimientos, pero no pude ver a nadie. De cuando en cuando hablaba con alguno de ellos, pero no podía verlos. Siempre que preguntaba qué era lo que ocurría, recibía un pensamiento de alguno de ellos diciéndome que no pasaba nada, que estaba muriendo, pero que sería hermoso.
Por tanto, nunca me preocupé por mi condición. Siempre obtenía una respuesta a cada pregunta que hacía. No dejaron mi mente en la incertidumbre. El ser luminoso. El elemento común quizá más increíble de los relatos que he estudiado, y con toda certeza, el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que en su primera aparición la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante, hasta que alcanza un resplandor sobrenatural. A pesar de que esta luz generalmente dicen que es blanca o transparente, tiene un brillo indescriptible. Muchos de los entrevistados especifican que no daña la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que le rodean, quizá porque en ese momento ya no tengan ojos físicos para deslumbrarse. No obstante, la inusual manifestación de luz, nadie ha expresado duda con respecto a que era un ser luminoso. Todos afirman que es un ser personal, que tiene una personalidad bien definida. El amor y calidez que emanan de él hasta la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pero ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante ese ser, una atracción inevitable. Mientras que la anterior descripción del ser luminoso permanece siempre inalterable, su identificación varía entre los diferentes individuos y parece estar en función de los antecedentes religiosos, educación o creencias del individuo que ha sufrido la experiencia. Casi todos los cristianos, por educación o creencia, identifican la luz con Cristo o trazan paralelos bíblicos en apoyo de su interpretación. Un hombre y una mujer judíos lo identificaron como un ángel. En ambos casos, los sujetos dejaron bien claro que ello no implicaba que el ser tuviera alas, tocara el arpa o tuviera forma o apariencia humanas. Solo era luz. Ambos se referían a que consideraban al ser como un emisario o guía. Un hombre que no había tenido creencias ni educación religiosas antes de la experiencia lo identificaba simplemente como un ser luminoso. La misma etiqueta utilizó una señora de fe cristiana quien no parecía oponerse mucho a llamar Cristo a la luz. Poco después de su aparición, el ser comienza a comunicarse con la persona que está sufriendo la transición. La comunicación es igual de directa que la que encontramos antes en la descripción de la forma en que una persona en el cuerpo espiritual puede recoger los pensamientos de los que le rodean. En este estadio, todos afirman que no oyeron sonidos físicos o voz que proviniese del ser y no le respondieron con sonidos audibles. Informan que tuvo lugar una transferencia directa y sin impedimentos de pensamientos, y que además se hacía en forma tan clara que no había posibilidad de malinterpretarle o mentirle. Además, ese intercambio comunicativo no se produce en la lengua nativa del sujeto, aunque la entiende perfectamente y toma conciencia de todo instantáneamente. Ni siquiera puede traducir los pensamientos que intercambiaron cuando estaba cerca de la muerte al lenguaje humano que habla ahora, después de haber sido reanimado. El siguiente estadio de la experiencia ilustra perfectamente las dificultades de traducción de este lenguaje sin palabras. El ser dirige un pensamiento, casi inmediatamente a la persona en cuya presencia ha aparecido de manera tan dramática. Usualmente, las personas con quienes he hablado tratan de formular el pensamiento en forma de pregunta. Entre las traducciones que he oído se encuentran: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué puedes enseñarme de lo que has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida que sea suficiente? Las dos primeras formulaciones referidas a la preparación pueden a primera vista tener un sentido diferente a las otras dos, que enfatizan la realización. Opino que todos tratan de expresar el mismo pensamiento, y tal idea es apoyada en cierta manera por la siguiente cita de una de las mujeres entrevistadas. Lo primero que hizo fue preguntarme si estaba lista para morir, o qué había hecho con mi vida que quisiera enseñarle.
Incluso en las formas más inusuales de construir la pregunta, se descubre tras la debida elucidación que tienen en gran parte el mismo sentido. Por ejemplo, un hombre me dijo que, durante su muerte, la voz me hizo una pregunta: ¿vale la pena? Lo que quería decir era si el tipo de vida que había llevado hasta ese momento me parecía válido entonces, sabiendo lo que sabía. Dicho sea de paso, todos insisten en que la pregunta, por extrema y profunda que pueda ser en su impacto emocional, no se plantea en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarles o amenazarles, pues sin importar cuál vaya a ser la respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor total provenientes del ser luminoso. La cuestión les hace pensar en sus vidas, sonsacárselas. Podría decirse que es una pregunta socrática, que no se hace para adquirir información, sino para ayudar a la persona interrogada a que escoja por sí misma el camino de la verdad. Veamos algunos informes de primera mano de ese fantástico ser. Primero, oí a los doctores cuando dijeron que había muerto y comencé a sentir que estaba cayendo. En realidad, era como si flotase por aquella oscuridad que era una especie de cápsula. Lo cierto es que no hay palabras para describirlo. Todo era muy negro, salvo a gran distancia esa luz. Era muy brillante, aunque no muy grande al principio. Crecía conforme me iba acercando a ella. Trataba de llegar a esa luz, pues sentía que era Cristo. No era una experiencia atemorizadora, al contrario, resultaba agradable hasta cierto punto. Inmediatamente conecté la luz con Cristo, quien dijo: «Yo soy la luz del mundo». Me dije a mí misma: si es así, si voy a morir, ya sé lo que me espera al morir, esa luz. Segundo, entré a la sala y fui a servirme una copa. En ese momento, como descubrieron más tarde, se me produjo el ataque de apendicitis. Me quedé muy débil y caí al suelo. Comencé a sentir que iba a la deriva, un movimiento de mi ser real adentro y fuera de mi cuerpo, y a oír una música muy bella. Floté por la sala y salí de ella hacia el porche. Allí casi tuve la impresión de que las nubes, en realidad una neblina rosada, comenzaban a reunirse a mi alrededor. Luego, floté a través del techo, como si no existiese, hacia una luz transparente como el cristal puro, una luz blanca resplandecedora. Era muy hermosa y muy brillante, pero no me hacía daño en los ojos. No es posible describir aquí esa luz. No veía realmente a una persona en ella, pero tenía una identidad especial. Es una luz de comprensión y amor perfectos. A mi mente llegó el pensamiento: ¿me amas? No lo formuló exactamente como una pregunta, pero sospecho que la connotación de lo que la luz dijo fue: si me amas, regresa a la vida y completa lo que iniciaste en ella. Durante todo el tiempo tenía la impresión de estar rodeado por un amor y una compasión irresistibles. Tercero, sabía que estaba muriendo y que nada podía hacerse, ya que nadie podía oírme. Estaba fuera de mi cuerpo. No me cabía la menor duda, pues podía verlo en la mesa de operaciones. Mi alma estaba afuera. Todo ello hizo que al principio me sintiera muy mal, pero entonces vino esa luz brillante. Parecía un poco apagada al principio, hasta que se convirtió en ese enorme haz. Era una tremenda cantidad de luz, no un gran foco brillante, mucho más. Me daba calor y me invadió una cálida sensación. Era de un blanco brillante y amarillento. Predominaba el blanco, tremendamente brillante, tanto que no puedo describirlo. Parecía cubrirlo todo y al mismo tiempo no me impedía ver cuánto me rodeaba. La mesa de operación, los doctores y enfermeras. Podía verlo todo porque no me cegaba. Al principio, cuando la luz llegó, no estaba muy seguro de lo que ocurría, pero luego me preguntó, fue algo parecido a una pregunta, si estaba listo para morir. Era como hablar con una persona, aunque no había allí ninguna. La luz hablaba conmigo sonoramente. Pienso ahora que la luz que me hablaba comprendía que no estaba preparado para morir, que se trataba más de probarme que de otra cosa. Desde el momento en que la luz me habló me sentí muy bien, seguro y amado.
No es posible imaginar ni describir el amor que llegaba hasta mí. Era agradable estar con esa persona y tenía también sentido del humor. La revisión. La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas de prueba sin palabras constituyen el preludio de un intenso momento en el que el ser presenta a la persona una revisión panorámica de su vida. Es obvio que ese ser puede ver la vida del individuo y no necesita información. Su única intención es provocar la reflexión. La revisión solo puede describirse en términos de memoria, pues es el fenómeno que más se le parece entre los que estamos familiarizados, pero tiene unas características que lo diferencian de cualquier tipo normal de recuerdo. En primer lugar, es extraordinariamente rápida. Esos recuerdos, en los casos en que reciben una descripción temporal, se siguen unos a otros a gran velocidad en orden cronológico. Otros entrevistados no tienen conciencia de un orden temporal. El recuerdo fue instantáneo. Todo apareció al mismo tiempo y pudieron aprenderlo todo con una mirada mental. Sea cual sea la forma en que lo expresan, todos están de acuerdo en que la experiencia transcurre en un instante de tiempo terrestre. A pesar de la rapidez, mis informantes están de acuerdo en que la revisión, casi siempre descrita como una exhibición de imágenes visuales, es increíblemente vívida y real. En algunos casos, se informa de que las imágenes son de color vibrante, tridimensionales e incluso móviles. Aunque pasan con extrema rapidez, cada imagen es percibida y reconocida. Hasta las emociones y sentimientos asociados con las imágenes pueden ser experimentados de nuevo conforme van pasando. Algunos de los que yo he entrevistado afirman que aunque no pueden explicarlo, el hecho es que todo lo que ellos habían hecho en la vida estaba en esa revisión, desde lo más insignificante a lo más significativo. Otros hablan de que solo vieron los momentos cumbres de sus vidas. Algunos cuentan que hasta en el periodo posterior a la experiencia de revisión podían recordar con todo detalle los acontecimientos de sus vidas. Algunos lo identifican con un intento educativo por parte del ser luminoso. Mientras ellos ven la exhibición, el ser parece poner de relieve dos cosas en la vida: aprender a amar a los demás y adquirir conocimiento. Veamos un relato representativo de esto. Cuando apareció la luz, lo primero que me dijo fue: ¿qué tienes que enseñarme de lo que has hecho con tu vida? O algo parecido. En ese momento comienzan las visiones retrospectivas. Me pregunté qué estaba sucediendo, pues de repente había regresado a mi infancia. A partir de ese instante fue como si pasara desde mi primera infancia, año a año, hasta aquel momento. Realmente es extraño en dónde empezó, cuando era una niña y jugaba en el riachuelo vecino. Hubo más escenas de esa época. Experiencias que había tenido con mi hermana y con gentes de la vecindad y los lugares reales en los que había estado. De repente me encontré en el jardín de infancia y vi un juguete que me gustaba mucho en el momento en que lo rompí, y lloré durante mucho tiempo. Fue una experiencia realmente traumática. Las imágenes continuaron repasando mi vida y recordé cuando estaba en la escuela de niñas y fuimos al campo. Recordé muchas cosas sobre la escuela pública. Luego me encontré en la escuela superior. Fue un gran honor ser elegida para el grupo de estudiantes avanzados y recordé el momento de la elección. De allí pasé a otra escuela superior más avanzada, a la graduación y a los primeros años de universidad en los que me encontraba en ese momento. Las visiones retrospectivas se producían en orden cronológico y eran muy vívidas. Las escenas eran idénticas a cuando las ves en realidad, tridimensionales y en color, además se movían. Por ejemplo, cuando me vi a mí misma rompiendo el juguete, pude ver todos los movimientos. No los estaba viendo siempre desde mi propia perspectiva. Es como si la niña que vela fuera alguien más en una película, una niña más jugando entre otras. Sin embargo, era yo.
Me vi haciendo cosas de niños, exactamente las mismas cosas que había hecho, pues las recordaba. Mientras observaba todo aquello, no vi la luz. Desapareció nada más preguntarme lo que había hecho y comenzaron las visiones, pero sabía que seguía conmigo todo el tiempo, que me llevaba a través de las visiones, pues sentí su presencia y hacía comentarios. Trataba de enseñarme algo en cada uno de los episodios. No estaba tratando de ver lo que estaba haciendo, ya lo sabía, sino que elegía determinados momentos de mi vida y los ponía frente a mí para que tuviera que recordarlos. A través de todos ellos seguía poniendo de relieve la importancia del amor. Los momentos en que me los mostró mejor implicaban a mi hermana. Siempre había estado muy cerca de ella. Vi algunos momentos en que había sido egoísta con ella, pero también otros en que la había amado y había compartido cosas. Me señaló que debía intentar hacer cosas para otras personas, que debía intentarlo al máximo. Sin embargo, no era una acusación ni nada que pudiera parecérsele. Cuando pasábamos por episodios en los que había sido egoísta, su actitud es que debía aprender también de ellos. Otra de las cosas que le interesaba mucho era el conocimiento. Me señaló las cosas que debía hacer con lo aprendido y dijo que iba a continuar aprendiendo y que cuando regresara, pues en esos momentos ya me había dicho que iba a hacerlo, habría siempre una búsqueda de conocimiento. Dijo que es un proceso continuo, por lo que tuve la sensación de que prosigue después de la muerte. Creo que mientras veíamos las escenas estaba tratando de enseñarme. Todo era realmente extraño. Yo estaba allí viendo las visiones retrospectivas, las revivía y todo era muy rápido. Sin embargo, la velocidad era suficiente para que pudiera aprenderlas. No transcurrió mucho tiempo. La luz vino, tuve las visiones y se marchó. Debieron de ser menos de 5 minutos y más de 30 segundos, pero no puedo decirlo con seguridad. Solamente me asustó enterarme de que no podía terminar todavía mi vida terrena. Con las visiones retrospectivas disfruté, era agradable. Había regresado a la niñez, casi la había revivido. Era una forma de regresar y ver que ordinariamente no puede hacerse. Es de señalar que hay informes en los que se produce la revisión sin que haya aparecido el ser luminoso. Por regla general, en las experiencias aparentemente dirigidas por el ser, la revisión es más apasionante. Sin embargo, es usualmente caracterizada como vívida y rápida y como exacta tanto si el ser aparece como si no, y tanto si se produce en una experiencia cercana a la muerte como si lo hace durante una aproximación. Después de traspasar aquel lugar largo y oscuro, todos los pensamientos de la niñez, mi vida entera, estaban allí frente a mí, al final del túnel. Creo que tenían más la forma de películas que de pensamientos. No puedo describírselo con exactitud, pero todo estaba allí al mismo tiempo. Quiero decir que no aparecía y desaparecía un acontecimiento, sino que todo, absolutamente todo, se producía al mismo tiempo. Pensé en mi madre, en las cosas que había hecho mal. Tras ver las pequeñas cosas que hice de niño y haber pensado en mi madre y mi padre, deseé no haber hecho esas cosas y poder regresar y deshacerlas. En los 2 ejemplos siguientes, aunque no se había producido muerte clínica en el momento de la experiencia, tuvieron lugar con verdadera tensión psicológica o con heridas. Toda la situación se desarrolló repentinamente. Había tenido un poco de fiebre y malestar durante 2 semanas, pero esa noche me puse muy enfermo y me sentí mucho peor. Estaba en la cama y recuerdo haber intentado incorporarme para decirle a mi mujer que estaba muy enfermo, pero me resultó imposible moverme. Después me encontré en un hueco totalmente negro y las imágenes de toda mi vida pasaron frente a mí. Regresé a la época en que tenía 6 o 7 años y recordé a un buen amigo de la escuela pública. Pasé de allí a la escuela superior, al colegio, a mis estudios de dentista y a la práctica profesional. Supe que estaba muriendo y recuerdo haber deseado dejar medios de mantenimiento a mi familia. Me inquietaba sentirme morir y que hubiese cosas que había hecho y lamentaba, así como otras que sentía haber omitido.
Diría que las imágenes de la visión tenían la forma de películas mentales, aunque eran mucho más vívidas que las normales. Solo vi los momentos cumbres y era tan rápido que daba la impresión de ver parte de toda mi vida y ser capaz de hacerlo en pocos segundos. Pasaba ante mí como una película en movimiento a tremenda velocidad, que sin embargo era capaz de ver y comprender totalmente. No había tiempo para que las emociones volvieran con las imágenes. No vi nada más durante la experiencia, salvo las imágenes, todo era oscuridad. Sin embargo, todo el tiempo sentí la presencia de un ser amante enormemente poderoso. Es realmente interesante. Cuando me recobré, podía contarles a todos cualquier parte de mi vida con gran detalle. Es toda una experiencia, pero difícil de poner en palabras, pues ocurre con excesiva rapidez sin que ello pierda claridad. Un joven veterano describe así su revisión. Mientras servía en Vietnam, recibí varias heridas. Más tarde me consideraron muerto a causa de ellas, aunque en todo momento era consciente de lo que estaba ocurriendo. Recibí 6 impactos de ametralladora, pero no me sentí preocupado. Reviví en mi mente el instante en que fui herido. No estaba atemorizado y me sentía muy a gusto. En el momento del impacto, mi vida pasó frente a mí como una película. Regresé al tiempo en que era un niño, desde donde las imágenes fueron progresando a través de toda la vida. Puedo recordarlo todo, pues era muy vívido. Pasaba con gran claridad frente a mí. En poco tiempo, pasé de las primeras cosas que podía recordar hasta aquel momento. No era nada desagradable y no me lamenté ni tuve sentimiento de culpa. Si he de hacer una comparación, lo mejor que encuentro es una serie de cuadros, como diapositivas. Es como si alguien estuviese pasándome diapositivas a gran velocidad. Para terminar, un caso de extrema emocionalidad. La muerte fue inminente, aunque no se habían producido heridas. El verano siguiente a mi primer año de colegio universitario, acepté el trabajo de conductor de un tractor que arrastraba una camioneta. Ese verano tenía el problema de quedarme dormido al volante. Una mañana bien temprano hacía un largo viaje e iba dando cabezadas. Lo único que recuerdo fue haber visto una señal de carretera, tras lo cual me dormí. Luego oí una terrible rozadura. El neumático exterior derecho estalló y a causa del peso y la inclinación de la camioneta, lo mismo ocurrió con los izquierdos. Quedó sobre uno de los lados y se deslizó hacia abajo en dirección a un puente. Me asusté al darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. El tractor iba a estrellarse contra el puente. Durante el tiempo que se deslizaba, pensé todas las cosas que había hecho. Solo vi algunas, las más culminantes, pero eran muy reales. En el primer recuerdo, seguía a mi padre mientras caminaba por la playa. Tenía 2 años. En orden cronológico, fui viendo más cosas de mis primeros años y recordé haber roto el coche rojo nuevo que me habían regalado en Navidad. Recuerdo haber llorado cuando fui por primera vez a la escuela con un impermeable amarillo limón que me había comprado mi madre. Recordé algo de cada uno de los años que pasé en la escuela pública, a cada uno de mis profesores y un poco de cada año. Luego fui a la escuela superior de primer grado, me saqué el permiso de conducir y comencé a trabajar en una tienda de ultramarinos. Recordé hasta ese momento, un poco antes de comenzar el segundo año. Esas cosas y algunas otras pasaron por mi mente con gran rapidez. Posiblemente no duró más de 1/10 de segundo. Ahí terminó todo y me quedé mirando al tractor. Pensé que estaba muerto, que era un ángel. Me pellizqué para saber si estaba vivo, si era un fantasma o qué cosa era. El vehículo estaba destrozado, pero no me hice ni un rasguño. De alguna manera conseguí saltar por el parabrisas, pues los cristales estaban rotos. Cuando me calmé, pensé que era extraño que esas cosas que ocurrieron en mi vida y tanto me habían impresionado hubieran pasado por mi mente en esos momentos de crisis. Ahora podría recordarlas y describirlas una a una, pero tardaría como mínimo 15 minutos.
Todo había pasado enseguida automáticamente, en menos de un segundo. Era sorprendente. La frontera o límite. En algunos casos, me han contado que durante la experiencia se aproximaron a lo que podría llamarse frontera o límite. En los diversos relatos ha tomado la forma de masa de agua, niebla gris, una puerta, un cercado o simplemente una línea. Aunque sea una especulación, cabe preguntarse si no habrá una sola experiencia básica o idea en la raíz de todos ellos. Si ello es cierto, las distintas versiones representarán tan solo las diferentes maneras individuales de interpretar, describir o recordar la base de la experiencia. Veamos algunos relatos en los que juega un papel predominante la idea de frontera o límite. Primero, fallecí tras un paro cardíaco y de repente me encontré en un campo que giraba. Era hermoso y de un verde intenso, un color que desconocemos en la tierra. Me rodeaba una hermosa luz. Miré hacia adelante, al campo, y descubrí una valla. Me dirigí hacia ella y vi a un hombre al otro lado que también caminaba hacia la valla, pero en dirección opuesta a la mía, como si desease encontrarme. Quise alcanzarle, pero me sentía atraído irresistiblemente hacia atrás. Al mismo tiempo, le vi dar la vuelta y alejarse de la valla. Segundo, esta experiencia tuvo lugar durante el nacimiento de mi primer hijo. Al 8º mes de embarazo, enfermé de algo que mi doctor describió como una condición tóxica y me pidió que ingresara en el hospital para tener el hijo. Nada más acabar el parto, sufrí una grave hemorragia que tuvieron dificultades para controlar. Era consciente de lo que estaba pasando, ya que como yo misma era enfermera, comprendía el peligro existente. En aquel momento perdí la conciencia y escuché un molesto zumbido. En la siguiente imagen que vi, navegaba en una nave o una pequeña vasija hacia el otro lado de una masa de agua. En la otra orilla pude ver a los seres queridos que habían muerto, mi madre, mi padre, mi hermana y otros. Podía verles, incluso sus rostros como los conocí en la tierra. Me llamaban y pedían que fuera allí, y mientras tanto yo les decía, no estoy preparada para unirme a ustedes, no quiero morir, no estoy preparada para ir. La experiencia fue muy extraña, pues durante todo el tiempo podía ver a los doctores y enfermeras trabajando con mi cuerpo, pero era más como si fuera una espectadora en lugar de la persona, el cuerpo, con la que estaban trabajando. Trataba desesperadamente de comunicarle al doctor que no iba a morirme, pero nadie podía escucharme. Todos, los médicos, las enfermeras, la sala de parto, la nave, el agua y la costa distante, formaba una especie de conglomerado. Todo estaba junto, como si una escena tuviera sobreimpresa la otra. La nave casi alcanzó la costa distante, pero cuando iba a hacerlo dio la vuelta y tomó la dirección opuesta. Finalmente, logré comunicar con el doctor y decirle, no voy a morir. Creo que fue en ese momento cuando volví a entrar en el cuerpo y el doctor explicó lo ocurrido. Había tenido una hemorragia posterior al parto y casi me muero, pero iba a ponerme bien. Tercero, me hospitalizaron por una grave afección en los riñones y estuve en coma durante una semana. Los médicos no sabían si sobreviviría. Durante ese periodo de inconsciencia sentí que me elevaba como si no tuviera cuerpo físico. Se me apareció una brillante luz blanca. Tenía tal resplandor que no podía ver a través de ella, pero estar en su presencia resultaba tranquilizador y maravilloso. En la vida física no existe ninguna experiencia semejante. Mientras estaba en su presencia, llegaron a mi mente los siguientes pensamientos. ¿Quieres morir? Contesté que no sabía, pues nada conocía de la muerte. Entonces la luz blanca me dijo, traspasa esa línea y lo aprenderás. Sentí que era consciente de la línea que había frente a mí, aunque en realidad no podía verla.
cuando la crucé me inundaron los más maravillosos sentimientos de paz y tranquilidad y desaparecieron todas mis preocupaciones. Cuarto, tuve un ataque de corazón y me encontré en un hueco negro. Me daba cuenta de que había dejado el cuerpo físico. Sabía que estaba muriendo y pensé, Dios mío, hice todo lo que pude según lo que sabía en cada momento. Por favor, ayúdame. Inmediatamente, la negrura se tornó gris pálido y seguí moviéndome y deslizándome con rapidez hasta que enfrente de mí, muy distante, pude ver una niebla gris y me precipité hacia ella. Tenía la impresión de que no me acercaba tan deprisa como era mi deseo, pero cuando me aproximé lo bastante, pude ver a través de ella. Más allá de la niebla había gente y sus formas eran como las de los terrestres. También vi algo que podría tomarse como edificios. Todo era penetrado por una maravillosa luz, un resplandor vivo de amarillo dorado, pero de color pálido, no ese dorado duro que conocemos aquí. Cuando me acerqué más, me sentí segura de que iba a atravesar la neblina. Tuve una sensación de maravillosa alegría. No hay palabras para describirlo en ningún lenguaje humano. No me había llegado el momento de cruzar la niebla, pues al instante apareció en el otro lado mi tío Carl, que había muerto unos años antes. Cerró el camino y me dijo, regresa. No has completado tu labor en la tierra. Regresa ahora. Si bien no quería hacerlo, no tenía otra alternativa y enseguida estaba de vuelta en el cuerpo. Sentí un terrible dolor en el pecho y oí a mi hijo diciendo, Dios mío, devuélveme a mamá. Quinto. Me llevaron al hospital en un estado crítico que llamaron inflamación y el médico dijo que no iba a superarlo. Avisó a los parientes cercanos porque no iba a vivir mucho tiempo. Llegaron y se reunieron alrededor de la cama, y mientras el doctor decía que estaba muriendo, me pareció que mis parientes se alejaban. Era como si en vez de irme yo, fueran ellos los que viajaran hacia atrás. Se hacían más y más oscuros, pero los veía. Perdí la conciencia y no supe nada más de lo que ocurría en la sala de hospital, solo que estaba en un estrecho pasadizo en forma de V, como un agujero de la anchura de un sillón. Pasaba justamente mi cuerpo con los brazos y manos pegados a los costados. Pasó primero la cabeza y estaba oscuro, con una oscuridad de las de allí. Me movía por él y al final vi una hermosa puerta pulimentada que no tenía pomo. Al lado de la puerta había una luz muy brillante. Parecía que todo el mundo era muy feliz allí y los rayos se movían y agitaban. Daba la impresión de que todos estaban muy ocupados. Miré hacia arriba y dije, Señor, aquí estoy, si quieres tómame. Me tiró hacia atrás con tanta rapidez que sentí que había perdido la respiración. El regreso. Como es obvio, todas las personas con las que he hablado han regresado desde algún punto de la experiencia. Por regla general, se ha producido en ellos un interesante cambio de actitud. Recordemos que los sentimientos más comunes informados en los primeros estadios de la experiencia eran un desesperado deseo de regresar al cuerpo y lamentaciones por el propio fallecimiento. Sin embargo, una vez que la persona había alcanzado cierta profundidad en la experiencia, ya no quería regresar e incluso se resistía a hacerlo. Así ocurrió, sobre todo con los que habían ido lo bastante lejos para encontrarse con el ser luminoso. Como señaló un hombre de la manera más enfática, nunca quise abandonar la presencia de aquel ser. Las excepciones a esta generalización son frecuentemente aparentes, no reales. Algunas madres que tenían hijos pequeños en el momento de la experiencia me dijeron que aunque por ellas mismas hubieran preferido seguir donde estaban, sintieron la obligación de regresar y educar a los hijos. Me preguntaba si me quedaría allí,
Pero mientras lo hacía, recordé a mi familia, mis 3 hijos y mi marido. Lo que siguió es lo más difícil de decir. Cuando en presencia de esa luz tuve esa maravillosa sensación, ya no quise regresar. Sin embargo, me tomé mis responsabilidades en serio y comprendí que tenía un deber con la familia. Por tanto, decidí regresar. En algunos casos, me han contado que aunque se sentían cómodos y seguros en su nueva existencia sin cuerpo, e incluso estaban gozando de ello, se sintieron felices de poder regresar a la vida física, porque habían dejado sin hacer alguna tarea importante. En algunos casos, tomó la forma de un deseo de completar una educación. Llevaba ya 3 años en el colegio y solo me faltaba uno para terminar. Pensé, no quiero morir ahora. Creo que si la experiencia llega a durar un poco más, de haber estado más tiempo con esa luz, ya no habría pensado más en mi educación, pues me hubiera entregado totalmente a las cosas que estaba experimentando. Los relatos que he recogido presentan una gran variación al llegar al momento del modo de regreso a la vida física y al motivo del retorno. Casi todos afirman que no saben cómo o por qué regresaron, o que solo pueden hacer conjeturas. Unos pocos piensan que fueron sus propias decisiones de regresar al cuerpo y retornar a la vida terrena los factores decisivos. Me hallaba fuera de mi cuerpo y comprendí que debía tomar una decisión. Sabía que no podía estar mucho tiempo así. Muchos no podrán entender esto, pero para mí entonces estaba perfectamente claro, por lo que tenía que decidir si me iba o regresaba. Era maravilloso poder cruzar al otro lado y creo que quería quedarme, pero en cierta manera saber que tenía algo bueno que hacer en la tierra era igual de maravilloso. Por tanto pensé, sí, debo regresar y vivir, y volví al cuerpo físico. Casi estoy por creer que yo mismo detuve la hemorragia. En cualquier caso, lo cierto es que enseguida me recuperé. Hay otros que piensan que la vida les fue permitida por Dios o por el ser de la luz, ya como respuesta a un requerimiento propio, generalmente porque la petición se hizo sin motivos egoístas o porque Dios o el ser tenían alguna misión para ellos. Me encontraba encima de la mesa y podía ver todo lo que estaba haciendo. Sabía que me moría y que así sería, pero empecé a preocuparme por mis hijos y por quién cuidaría de ellos. Por tanto, no estaba preparada para irme y el Señor me permitió vivir. Como recuerda uno de los entrevistados, Dios fue bueno conmigo, pues estaba muerto y permitió que los doctores me resucitaran para cumplir un fin. Se trataba de ayudar a mi esposa, que tenía un problema alcohólico y no podía seguir adelante sin mí. Se encuentra mucho mejor ahora y estoy convencido de que su mejoría tiene relación con lo que pasó. Una joven madre cuenta: el Señor me envió de regreso, pero no sé por qué. Lo sentí allí y me di cuenta de que Él me reconoció y supo quién era yo. No se decidió a dejarme en el cielo, aunque desconozco el motivo. He pensado muchas veces en ello desde entonces y creo que era bien porque tenía 2 niños pequeños que cuidar o porque yo personalmente no estaba preparada para ir allí. Todavía sigo buscando la respuesta y no puedo encontrarla. En algunos casos, los entrevistados han expresado el sentimiento de que el amor o las oraciones de los otros les trajeron desde la muerte, sin que para ello intervinieran sus propios deseos. Estuve con mi tía mayor durante su última enfermedad, que fue muy prolongada. Ayudé a cuidarla y todo el tiempo los miembros de la familia rezábamos para que recuperase su salud. Dejó de respirar varias veces, pero siempre se recuperaba. Finalmente, un día me miró y me dijo: Joan, he estado allí en el más allá y es hermoso. Quiero quedarme, pero no puedo hacerlo si sigues rezando para que permanezca a tu lado. Tus oraciones me están sosteniendo aquí. Por favor, no reces más. Todos dejamos de hacerlo y al poco tiempo murió.
una mujer me explicó. El médico dijo que había muerto, pero viví a pesar de ello. La experiencia que pasé fue muy alegre, carente de toda sensación desagradable. Cuando regresé y abrí los ojos, mi hermana y mi marido me vieron. Podía ver su consuelo y las lágrimas que brotaban de sus ojos. Pude comprobar que era un alivio para ellos que sobreviviera. Sentía que había sido llamada, magnetizada por el amor de mi hermana y mi marido. Desde entonces he creído que otra gente puede hacerte regresar. En algunos casos, recuerdan haber retrocedido rápidamente por el túnel oscuro que atravesaron en los momentos iniciales de la experiencia. Un hombre recuerda que al morir fue impulsado hacia adelante por un valle oscuro. Sintió que se aproximaba al final del túnel y en determinado momento oyó que le llamaban desde atrás y volvió por el mismo camino. Algunos han experimentado el volver a entrar en sus cuerpos físicos. Sin embargo, la mayoría dicen que en el último momento de la experiencia se durmieron o quedaron inconscientes y que más tarde despertaron en sus cuerpos físicos. No recuerdo haber entrado en mi cuerpo. Sentí que me dormía y de repente desperté y me vi en la cama. La gente que había en la habitación se encontraba en la misma posición que tenía cuando estaba fuera de mi cuerpo mirándolo y mirándolos. Por otra parte, algunos recuerdan haber sido atraídos a sus cuerpos físicos con una sacudida al final de la experiencia. Me encontraba en el techo viendo cómo trabajaban con mi cuerpo. Cuando pusieron conexiones en mi pecho y mi cuerpo saltó, sentí que mi cuerpo caía como un peso muerto. En mi siguiente visión ya estaba dentro de él. O bien, decidí regresar y cuando lo hice, me pareció sentir una sacudida que me introdujo en el cuerpo y en ese mismo momento volví a la vida. En los informes en que el acontecimiento es recordado con algún detalle, la reentrada se hace a través de la cabeza. Mi ser tenía un extremo grande y otro pequeño, y al final del accidente, tras haber estado suspendido sobre mi cabeza, volvió a entrar. Cuando dejó el cuerpo, lo hizo primero el extremo grande, pero al regresar, fue el pequeño el que entró en primer lugar. Otra persona relata. Cuando les vi recoger mi cuerpo y sacarlo del volante, se produjo una especie de silbido y sentí que pasaba por una área limitada, creo que una especie de embudo. La oscuridad era profunda y me movía por ella rápidamente de regreso al cuerpo. Tenía la impresión de que la succión que me atraía se iniciaba en la cabeza que entraba por ella. No tuve la sensación de haber tomado una decisión y ni siquiera me dio tiempo de pensar en ello. Estaba a varias yardas del cuerpo y de repente me encontré en él. Ni siquiera tuve tiempo para pensar. Estoy siendo succionado hacia el cuerpo.